Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, lo logramos un poco tarde. Ya no voy a volver a decir, siempre luchamos con la tecnología aquí, pero yo creo que siempre le ganamos, así que siga molestando, nosotros vamos a seguir ahí presionando. Y hoy es un súper día, ¿no, Dani? Sí. Primero porque estamos cerrando como un ciclo de entrevistas que hemos hecho durante este mes y seguro, bueno, porque tenemos una súper invitada, súper especial, Yolanda. También tuvimos la oportunidad de entrevistarla alguna vez cuando teníamos el programa en la radio y qué mejor manera de cerrar este ciclo de entrevistas con usted. Así que la cordial bienvenida para hablar de este tema tan importante y de interés de todos. Gracias, Dani y Fer. Qué lindo estar con ustedes. Sí, qué gustazo. Así como dice la Dani, lo que yo le había comentado así por adentro es que decidimos tomar todo este mes para hablar sobre el tema de los principios, en realidad sobre los principios para un futuro sostenible en América Latina. Y lo que hicimos en Anatomía Verde fue un poco romper cada uno, ¿no? Los que podíamos nosotros aplicar o bajarlos, como nos gusta en Anatomía Verde, bajarlos a tierra y analizarlos desde una perspectiva de experiencia. Hemos hablado sobre ciencia, sobre inversión en ciencia, por ejemplo, con una mujer maravillosa que estuvimos conversando justo sobre la inversión del Estado en ciencia. Hablamos sobre las empresas, sobre innovación. Dani, ¿qué más hablamos? La semana pasada también con Tarcisio estuvimos conversando. Con Tarcisio, yo creo que hicimos una pausa ahí por el tema de la pesca, pero al mismo tiempo fue interesante porque también hablamos con Pablo Lloret de la FLA, que le conoce Yolanda, sobre gobernanza. Y lo que cerró Tarcisio fue un poco hablando ya en algo como muy específico, como lo que está sucediendo con el tema de los barcos en la zona de Galápagos, precisamente donde hay mucho sobre el tema de la gobernanza y sobre la relación de esta con los diferentes países que están en la región y cómo se puede trabajar ese tema. Así que hoy también tuvimos una entrevista chévere con un emprendedor, y con la persona de Plan B. Plan B. Ajá, entonces hicimos como este match. ¿Perdón? Sistema B, perdón. Hicimos como este match con un emprendedor que está sacando todo un material con Sistema B, entonces también estuvo súper chévere como para que la gente entienda un poquito este concepto. Así es. Así que hoy lo que vamos a hacer es tratar un tema que para mucha gente es como, yo diría como que es súper grande, la gente un poco se confunde, no sabe por dónde va. Yo cuando trabajé en las organizaciones no gubernamentales, cuando hablábamos de estos temas como cambio climático, los ODS, las negociaciones, era como, para la gente es un tema que no le gusta mucho ni involucrarse. Pero lo que queremos hacer contigo, Yolanda, es precisamente darle la vuelta y entender. O sea, la gente lo que necesita muchas veces es simplemente la información para entender de qué se trata. Y cuando hablan de uno de los principios, que me parece que es el séptimo de los principios, sobre renovar precisamente quizás lo que sea, los acuerdos climáticos y de biodiversidad en el marco de los ODS, quisiéramos entender mejor, es decir, ¿qué significa? Y empecemos con esa pregunta. Primero vamos a los conceptos. Perfecto. ¿Qué significa los ODS? Que mucha gente no entiende. ¿Y cuáles? Y luego vamos, si quieres, le sigues como para recuperar el tiempo. ¿Cuáles son estos acuerdos climáticos en los que debemos estar pensando y acuerdos en temas de biodiversidad? Porque, ojo, que son dos cosas que igual son diferentes. Temas internacional, pero diferentes. Los negocian en diferentes instancias. Entonces, te doy la cancha, Yolanda. Y gracias. Gracias. A ver, ODS son 3 letras mágicas que entienden unos pocos y que el resto se queda sin saber qué mismo quiere decir. Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y qué es este conjunto de 17 objetivos?
todos los gobiernos del mundo, que somos casi 200, nos pusimos de acuerdo en cuáles eran las áreas más importantes en las que debíamos invertir en la próxima década para que vayamos creciendo sustentablemente, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que no es que crezcamos en cuántos barriles de petróleo y cuántos dólares entran, porque eso no es crecer, ¿no es cierto? Esto es más billete para repartir a unos pocos nomás, pero no es crecer. Entonces, ¿cómo medir que vamos creciendo? Y eso es más inversión en educación, más inversión en salud, en institucionalidad y gobernanza, en ecosistemas y protección de la naturaleza. Y terminamos con 170 metas de esos 17 objetivos. Y unos decían, qué horror, qué barbaridad, 170 metas, ¿cómo vamos a poder trabajar? Pero lo importante que haya tantas metas es que todo el mundo está feliz con haber puesto su meta ahí adentro. Y una de las metas que hemos hablado con ustedes y que fue una conversación lindísima es cómo reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Claro. Ese es el objetivo número 12, meta número 3. Entonces, yo trabajo por el 12.3, ¿no es cierto? Los gobiernos han decidido que no pueden trabajar por los 17, sino que depende de la realidad de cada país, han escogido cuáles son los objetivos en los cuales van a invertir, porque son los que más necesitan inversión de ese país. Entonces, aquí estamos hablando de lo social, de lo económico, de lo ambiental, de la gobernabilidad. Esos son los ODS y son metas en las que todo el mundo puede hablar el mismo lenguaje. A ver, ¿tú qué estás haciendo por el 12.3? No, yo estoy trabajando en el 8.1. No, pero es que para mí el objetivo número 2 es el que más esfuerzo merece. Pero todos hablamos el mismo lenguaje. Esos son los objetivos de desarrollo sostenible. Ok, perfecto. Y de ahí a los grandes compromisos de la agenda ambiental del planeta, yo diría los más importantes son cambio climático, biodiversidad, desertificación. Y en medio de todos ellos está el forestal, ¿no es cierto? La protección de los bosques. Pero a pesar de que, Fer, tú decías, son separados, en realidad tenemos que verles con la misma lupa, porque cuando hablamos de cambio climático, ¿por qué se da el cambio climático? Porque destruimos la biodiversidad. Claro. Entonces, tenemos que tratar biodiversidad para poder relacionarnos con cambio climático y tal vez uno de los vacíos de los líderes mundiales y de los gobiernos es que pensaron hace 15, 20 años que cambio climático aterriza en paracaídas. No, cambio climático aparece porque empiezan a destruirse los océanos, empiezan a deforestarse los bosques, a contaminarse los ríos, a destruirse, a consumir, por supuesto, mucho más de energía fósil, y todo eso junto es lo que genera cambio climático. Claro. Yo creo que hay que regresar a las bases. Si no protegemos la naturaleza, el cambio climático no lo podemos reducir. No, claro, no lo podemos parar. ¿Por qué lo negocian de forma independiente? Es decir, ¿por qué esos compromisos son negociados de forma, en instancias diferentes? Porque a mí siempre, esta es una pregunta que no estaba en la lista, pero es algo que siempre me ha intrigado, incluso cuando hablábamos de eso en WWF, porque mucha gente era como que, ahora vamos a hablar de biodiversidad y ahora vamos a hablar de cambio climático. Y a mí en mi cabeza era eso, ¿no? O sea, por eso al comienzo lo dije, porque más bien fue como todo el tiempo lo hacían el intento de dividir. Sí. Cuando en la realidad y en el día a día, lo uno no vive sin lo otro, y quizás la biodiversidad es más fácil comprender a niveles de comunicación para la gente. Así es. Claro, así mucho más fácil. A ver, la división se hace por practicidad, porque en cambio climático se necesita mucho más tecnología y se convirtió en una discusión de cuánto avanza la tecnología para reducir las emisiones que emiten los autos, los aviones, cómo hacemos para invertir en tecnología verde, energía solar y de viento. Entonces, se unió mucho cambio climático con tecnología y para eso se necesita una mentalidad diferente, ¿no es cierto?
son unos científicos que miden cuántas toneladas de carbono. ¿Qué también querrá decir eso, no es cierto? Las toneladas de carbono que emite ese gas, yo no sé, pero esos científicos sí saben y desgraciadamente tienen mucha dificultad en comunicar, porque que me hablen de toneladas de carbono, ellos entienden, yo no. Claro. ¿No es cierto? Pero si me dicen la destrucción de estas 100 hectáreas o 1000 hectáreas de bosque está generando tal potencial más de incremento de la temperatura del planeta, ahí sí entiendo. Pero desgraciadamente esa división nos ha hecho daño porque está bien que por cosas prácticas se las maneje por separado, pero siempre tienen que estar volviendo a unirse, ¿no es cierto? Porque si no hay esa unión es muy difícil entender, pero ambas son igualmente importantes. Claro. Y Yolanda, ¿cuál cree usted que puede ser el reto en estos momentos para quizás poder cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible con todo lo que estamos viviendo actualmente y también considerando que el próximo año tenemos también elecciones, entre otras cosas, ¿no? Uy, qué pregunta más difícil, Dani, porque evidentemente son temas que los líderes desconocen. Los candidatos no tienen idea de lo que hablan cuando uno menciona cambio climático y destrucción de biodiversidad y tráfico de especies. Pero, a ver, ¿qué significa estas dos convenciones para el desarrollo de nuestros países, para la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible? Es que todos los objetivos pueden ser logrados en tanto en cuanto manejemos bien la relación del ser humano con la naturaleza. Yo no me canso de insistir en que no puede haber una sociedad sana en un planeta enfermo. Entonces, si no hay un acuerdo de paz, ¿no es cierto?, entre el ser humano y la naturaleza, porque eso significa que tenemos alimentos, eso significa que tenemos salud, eso significa que tenemos energía, eso significa que tenemos futuro y vida. Si no hay ese acuerdo, los objetivos de desarrollo sostenible no tienen piso. ¿Cómo puedes educar a una población enferma? ¿No es cierto? ¿Cómo puedes crecer en un país que no tiene gente preparada? Entonces, todos esos elementos se entrelazan entre ellos y lo que yo siento que en nuestro país y en muchos otros países del mundo hemos fallado es en no concientizar a la población sobre la importancia de esta relación ser humano y naturaleza. Total, nos falta un montón, ¿no? Sobre educación. Sí, ahí es justo una pregunta que a mí me quedó de los principios, y yo sé que ustedes lo escribieron en equipo entre varias gente que sabe muchísimo del tema. Y yo te hice esta pregunta cuando me llegó, ¿no? Y era... sigue pasando lo mismo con los principios. Quizás por eso el reto nuestro fue bajarles, ¿no?, a tierra. Y es que eran temas que, o sea, sonaban bien, pero en la práctica eran complicados. Tanto así que en la entrevista que tuvimos, por ejemplo, con José Ignacio de Sistema B, nosotros le retábamos a él porque le decíamos, tenemos empresas y no es tan fácil como suena. La estructura sacar un permiso del país no nos permite, la estructura legal del país es complicada, peleas contra una industria del plástico terrible, hay una serie de cosas que sí, en un mundo ideal todos seríamos sistema B, pero en el mundo real no es así. Entonces, ¿cómo podemos tomar los principios que son increíbles y que obviamente por eso nos gustó mucho como temas para trabajarlos? ¿Cómo podemos empezar a movilizarlos hacia algo real, tangible, práctico en el día a día de la gente? Porque mucha gente se queda así, no sé qué hacer. Conversación de... Ajá, además, eso lo acoto un poquito lo de la FER. Además, como dice usted, son tantos, porque si hablamos de 3, dices, bueno, todos nos enfocamos en 3, pero imagínense, son, ¿cuántos dijo? ¿Como 70? 170. Sí, 170. Sí. A ver, no es difícil aterrizar. Y les voy a poner el ejemplo de lo que está pasando en este momento en el Ecuador, Galápagos. ¿No es cierto? La amenaza a Galápagos tiene que ver con los objetivos,
tiene que ver con cambio climático y biodiversidad. Y vamos a aterrizar en América del Sur y luego en el Ecuador, ¿no es cierto? Número 1, el Ecuador no puede pelear solito contra la China. Claro. Ni puede tener una estrategia, ¿no es cierto?, de defensa de sus recursos si ahí no están Colombia, Perú y Chile. Entonces, cooperación, interdependencia y solidaridad, que hablamos ahí como uno de los principios para el desarrollo sostenible, tiene que ser la alfombra sobre la que caminamos, ¿no es cierto? Solidaridad, cooperación entre los países. Número 2, estamos hablando de los recursos marinos. Y hablamos de recursos marinos que pertenecen al Ecuador y otros que son a disposición del resto del mundo, aguas internacionales, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros? Defender los recursos que están en las costas del Ecuador, pero también promover que la pesca en aguas internacionales sea sustentable. ¿Qué quiere decir? Usar artes de pesca que sean selectivas. O sea, si me voy a pescar atún, vengo con atún. Y no vengo con atún, mantas, tortugas, tiburones, delfines, ballenas, ¿no es cierto? Entonces, ya existe la tecnología para ser selectivo. Número 2, ¿cuándo pesco? En el momento que he dado oportunidad a las especies a que se reproduzcan. Si las especies vienen cada vez más pequeñas, quiere decir que no les estamos permitiendo crecer y reproducirse. Número 4, ¿en qué momento pesco? ¿En los 12 meses del año o solamente aquellos meses donde me garantiza que hay reproducción y crecimiento? ¿No es cierto? Entonces, esos principios y esas estrategias se van trazando para ser más sustentable en el Ecuador, pero también para compartir esa información y negociar y discutir con los otros países a través de tratados internacionales. Este rato ese tratado internacional es el CONVEMAR. Somos miembros del CONVEMAR. A ver, ¿qué quiere decir ser miembros? Seguir las reglas del juego, ser coherentes, no engañar, ser transparentes, ¿no es cierto? Entonces, esos principios que se acuerdan en los tratados internacionales es otra forma de aterrizar en América del Sur estos principios del desarrollo sostenible. Claro. Y entonces ahí viene, espérate, cooperación con Costa Rica, ¿no es cierto? Claro. Para que podamos tener un corredor de conservación alrededor de las Galápagos que proteja entre Costa Rica y el Ecuador. Nuevamente, cooperación y gobernanza. Entonces, uno de los ODS, uno de los objetivos del desarrollo sostenible es gobernanza. Y no le ponemos mucha atención. No, y ¿sabes qué? Justo cuando hablamos con Pablo Loret, ese era uno de los temas porque decíamos, cuando tú hablas de gobernanza, primero que en el Ecuador obviamente la gente le hablas de gobernanza y es, no, o sea, ni me hable, eso es político, ni me hablen del tema. Está como que mal enfocada la palabra, o sea, como mal enfocada la palabra, la gente lo ve como gobernanza-gobierno, prácticamente. Casi. Y ahora que no tiene nada que ver. Y ahora que tú estás hablando un poco de esto, me parece interesante porque se me vienen a la cabeza las diferentes entrevistas, ¿no? Tuvimos una con una psicóloga ambiental y ella justo trataba este tema y decía, aquí el problema que nosotros tenemos es que la gente no entiende que somos una especie de manada. O sea, el ser humano es una manada, es como el caballo. Yeah. Su psiquis es en base a eso, es decir, todo el mundo compra esto, todo el mundo quiere comprar, todo el mundo hace Black Friday y todo el mundo va a es así. Y lo hemos mal manejado en temas de gobernanza y justo ahora yo le veo como el clic, ¿no? Le han mal manejado porque, claro, este sentimiento de manada hemos seguido a quien no debíamos quizás seguir, ¿no? Se manipula muchísimo. Y se manipula, claro. Exacto. Claro. Y entonces, claro, gobernanza en sí, si está bien manejado, es lo máximo, pero obviamente en los países latinoamericanos no ha sido el ejemplo el tema de gobernanza. Sí. O quizás no hemos usado bien los ejemplos también. Aquí te quiero poner un ejemplo de gobernanza, Fer y Dani, porque creo que es también muy lindo relacionar con lo que estamos viviendo esta semana, ¿no es cierto? Y este mes. El presidente convoca a una comisión para defender las Islas Galápagos,
me invita a mí y a Roque Sevilla. Y declara la creación de una comisión intersectorial, público-privada. Para mí, gobernanza es que el gobierno tenga clarísimo que no solamente la gente que está en el gobierno gobierna. La gente que está en el gobierno traza la cancha, pero gobierna con todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Del sector privado, de la academia, de los medios, de las ONGs, porque todos los ciudadanos debemos sentirnos parte de la construcción de un país, no ser pasivos y esperar que alguien nos dé haciendo las cosas. Así debería ser, qué genial. Eso es gobernanza, ¿no es cierto? Gobernanza es tener claro los roles de los distintos sectores de una sociedad, tener claros los roles de las instituciones. ¿Cómo es posible que las instituciones de gobierno se conviertan en comerciantes? Claro. ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde falla la gobernanza porque no hay claridad de lo que eso significa y donde está un potencial maravilloso de crecer al tener claros los roles de las instituciones. Y insisto, qué chévere que el gobierno haya decidido crear una comisión intersectorial, porque así todos podemos contribuir. Y yo me imagino, por supuesto. Yo he recibido, entre esas, Fer, notas diciendo, yo también quiero contribuir. Decenas, casi centenas de llamadas y mensajes diciendo, por favor, tomen en cuenta, yo soy un abogado, yo soy un especialista en la mantarraya, o yo quiero contribuir porque tengo tiempo, por favor, llámeme porque quiero ser voluntario. Y es a través de esos mecanismos de gobernanza donde tú despiertas el interés de la comunidad por ser parte del logro de objetivos de un país. Quizás ese sería tal vez el reto más grande. El reto es lograr este link de entre gobierno y ciudadanos y armar realmente un tema de gobernanza para lograr ir cumpliendo de a poco los objetivos de desarrollo sostenible. Claro, porque es un desafío precioso y que permite a todos los ciudadanos. Hay un grupo donde estamos trabajando en lo que llamamos Minga Ecuador. Permite a los ecuatorianos, en este caso, sentirse parte de la construcción de su futuro. Y no hay nada que destruya más la iniciativa, la imaginación y la energía de una persona que decirle, usted quédese quieto que yo le voy a dar haciendo todo. Ajá. Claro. Y eso es lo que hemos vivido los últimos 10 años, ¿no es cierto? O más. Sí. Entonces, cuando das oportunidad a ser parte de la minga de un país donde todos... Te apropias de todo. Pues. Te apropias y te fortaleces como ciudadano y como institución y como país. Pero también hablamos de la estructura, ¿no? Esto tratemos de así como súper pequeño, pero creo que una de las cosas que también a mucha gente, porque he visto en jóvenes, he visto en gente que emprendiendo, que es la estructura como tal gubernamental, ¿no? Es decir, quieres hacer cosas y te topas con pero un papeleo, una cosa, me dices, no, o sea, para esto me meto a trabajar en algún lugar y no saco mi proyecto. No, ¿para qué me voy a meter en política si es que lo que tengo que hacer es tener esto? O lo que me dijeron a mí una vez, necesitas dinero y auparte con algún partido. Claro. Muchos jóvenes se echan para atrás y dicen, no, me quedo aquí, porque aquí estoy cómodo. Y lo que ha sucedido es que esa comodidad, que es entendible, un poco nos está llevando al declive que vemos ahora, político, ¿no? O sea, no hay caras nuevas y las caras nuevas normalmente están aupadas por alguna cara antigua que no necesariamente confiamos. Entonces, eso también es. O sea, ¿cómo rompemos esta barrera, Yolanda? ¿Sabes qué? Ahí, Fer, lo que es importante es convencer a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, que hacer política no necesariamente te convierte en político. Claro. ¿Cierto? Yo hago política ambiental y me encanta la política ambiental. Lo que estamos presentando al gobierno, al presidente, una declaración para defender las Galápagos, eso es hacer política. Sí. El promover una discusión entre ciudadanos, como hemos hecho con diálogos vitales para crear esta Minga Ecuador, eso es hacer política pública.
Entonces, no necesariamente tienes que estar en un partido político o ser una figura de político para hacer política pública. Y el país necesita muchísima política pública que clarifique roles, que objetivos, que traiga nuevas ideas, que construya sobre el potencial de la ciudadanía. Claro, justo un poco lo que hablamos siempre con la Fer, que como que fue en esa línea, Fer, lo que dice Yolanda, de nuestra posición como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Porque claro, muchas veces vemos tan lejanas ciertos objetivos o vemos tan lejanos ciertos desarrollos que decimos, bueno, no nos le corresponde por ahí. Como ciudadanos podemos hacer mucho, como dice Yolanda en este momento. Si yo tengo una iniciativa, si yo sé de algo, si yo quiero aportar, bueno, sí. Involúcrate. Exacto. Y ustedes a través de su programa están promoviendo la política pública porque están invitando al ciudadano que les escucha a hacer algo, a involucrarse en algo, a asumir cierto rol, a dedicarse a investigar ciertos temas. Eso es promover política pública. Así es. Y en ese, yo creo que en eso, ¿te acuerdas que te mandé la última pregunta que yo decía? Hay una sorpresa por ahí, porque claro, yo creo que a todos nos intriga, ¿no? Es decir, escuchamos al presidente decir que se iba a armar este equipo y sí quisiéramos saber y que nos cuentes un poco como cerrando también, porque yo me quisiera quedar todo el día, pero yo sé que el tiempo es así cortito. Cuéntanos cómo van, en qué estado está, ¿qué debemos esperar y qué podemos hacer nosotros? Yo sé que mucha gente te escribió y todos estamos como, incluida yo, así me pongo a disposición porque, claro, es un honor poder trabajar con gente que admiramos, pero ¿en dónde están? ¿En qué punto podemos apoyar nosotros y qué debemos esperar, digamos, de lo que se viene? Claro. Fer, lo más importante es el honor de trabajar por el país. ¿No es cierto? El poder sentir que tú eres parte de esa construcción, eso te llena de orgullo. ¿Dónde estamos? No estamos trabajando en un solo frente, porque hay muchos frentes que trabajar y todos ellos son igualmente importantes y unos son más urgentes que otros. Los más urgentes es la formalización de este corredor de conservación entre Costa Rica y Ecuador. Costa Rica y el Ecuador, los dos cancilleres ya han hablado varias veces, ya están trabajando juntos para sacar eso en un par de meses. En el momento que ya se formalice ese corredor, porque el corredor ha estado formado así de facto, hemos estado viendo a esta zona marina como un corredor, pero cuando se formalice, ya inscribes ese corredor marino de protección en varios instrumentos internacionales, entre esos como un área marina protegida reconocida por la UICN y otros organismos. Wow. Esa formalización, ¿qué logra? Que no se pueda atravesar, que no se pueda hacer pesca marina, que tú puedas, si alguien invade esa zona, inmediatamente tomas acciones punitivas, ¿no es cierto? Yeah. Entonces, eso va a salir prontito, creo yo, en un par de meses va a estar afuera. Y vamos a poder sentirnos orgullosos de haber logrado algo ya en esa dirección. ¡Wow! ¡Qué genial! Por otro lado, hay que involucrar también a Colombia y a Panamá, porque también tienen un par de islas ahí. Están ahí. En esa zona, ¿no es cierto? Y a los 4 países nos interesa proteger eso porque potencialmente el desarrollo turístico ahí va a ser una maravilla, ¿no es cierto? De un turismo controlado, de un turismo sostenible, que no ensucie, que no bote basura, que no bote aceites, ¿no es cierto? Sino que proponga el respeto a la naturaleza y el respeto a los recursos marinos. Estamos trabajando también vía Cancillería con los otros países del Pacífico, Chile, Perú, y, Colombia y Ecuador, en que todos tengamos la misma estrategia de defensa de los recursos marinos. O sea, hay que pescar, hay que proteger a nuestras flotas pesqueras, porque también son importantes para la economía del Ecuador, pero hay que tener reglas muy claras para las aguas internacionales que afectan nuestras zonas marinas. Yeah. Y eso existen una serie de instrumentos internacionales, de protocolos que trabajan en ese ámbito. Pero el hacerlo todos juntos, todos los países de la costa del Pacífico Sur, va a ser muy importante. Estamos trabajando también en asegurarnos que
la población galapagueña en su conjunto y la población del Ecuador propongamos que la zona de reserva de Galápagos sea más grande. Yeah. En este momento son 40 millas, ¿no es cierto? Que es mínima. Está rodeada por la zona económica exclusiva del Ecuador, pero la zona de conservación debería ser más grande. Ese era un proyecto que ya existía, ¿no, Yolanda? Ese era un proyecto que venía, si no estoy mal, ese era un proyecto que ya lo estaban pensando hace casi un año o un par de años, ¿no? Exacto, pues ya está casi listo, ya la cocción está casi lista, pero nuevamente, todos los ecuatorianos debemos de estar atrás de esa iniciativa, sin que afectemos los intereses de otros, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí estamos en este momento definiendo esos límites para que esta nueva área protegida no les afecte a la industria pesquera del Ecuador, claro, sino que la industria pesquera del Ecuador diga, yo apoyo esa conservación porque no están afectando mis intereses, que está en otro sitio, geográficamente está en un sitio diferente. Entonces, científicos, académicos, galapagueños de todos los ámbitos de trabajo y del continente, todos digamos, adelante con esa iniciativa. Buenísimo. Qué bien, sí. Implica trabajar con China. ¿no Implica, eso te iba a preguntar justo, porque acaba de ver, hoy anunciaron que el gobierno chino había a tener una veda de 3 meses. Una veda exactamente en esta zona. Entonces, ¿qué significa hablar con el gobierno chino? Porque eso es todo un tema, ¿no? Una agenda propia. Fer, tú sabes que yo me he dedicado los últimos 20 años a negociación, ¿no es cierto? Sí. Y a manejo de conflictos. Yo creo que la forma más eficiente para trabajar este tema con la China es la negociación. China va a ser la sede, es la sede este año, de la mayor conferencia de conservación del planeta de los últimos 20 años. Este año China es el dueño de casa de la conferencia de las partes de biodiversidad. Entonces, la convención de biodiversidad que reúne a 10, 15, 20 mil personas va a ser en la China. Probablemente se posponga unos meses porque ya no va a poder hacer por el COVID a fin de este año, pero a la China le interesa quedar bien. Claro. ¿Verdad? No, ¿cómo va a ser el país donde se realiza la convención de biodiversidad si es una amenaza para las Galápagos? No, a la China le interesa su reputación, le interesa su nombre y le interesa ser ¿qué le diríamos? El apoyo para el Ecuador. Claro. ¿Cierto? Entonces, esa negociación también hay que llevarla a cabo con China, con el gobierno, con los pescadores, con la sociedad ambiental de la China. Y ahí están muchísimos otros actores, ¿no es cierto?, alrededor del mundo y muchas otras convenciones, además de la convención de biodiversidad. Está la de tráfico de tiburón, porque no queremos que se lo persiga el tiburón por sus aletas. Wow, qué interesante. Las perdí. No, ahí estamos. ¿Sí? Tranquila, se cortó un poquito. Ajá. Entonces, China debe ser solidaria con el Ecuador y el Ecuador no puede ir con cañones, sino con armas de negociación. Vean, esto es demasiado importante. China debe ser solidario con el Ecuador en la protección de las Galápagos. Claro. Negociación, como dice, es lo mejor en estos momentos. Eso es lo que necesitamos todos, además. Tenemos una sola pregunta, Yolanda. Tenemos una pregunta de quienes nos escuchan. Dice, ¿cómo podemos impulsar una campaña fuerte para que se posicione en verdad este tema y no se estanque como el acuerdo de Escazú? El acuerdo de Escazú se demoró varios años, ¿no? Más de una década. Así es. Va a depender mucho del próximo gobierno también. En este gobierno vamos a lograr, estoy segura, formalizar este corredor entre Costa Rica y Ecuador y vamos a lograr probablemente definir cómo hacer que China
sea solidaria con el Ecuador, porque este es el año de la biodiversidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que concretar esa alianza y no una lucha donde va a ser muy difícil ganar. Esas dos frentes van a poder ser atendidos ahora. Pero hay otros temas como lograr que se cierre ese canal entre el continente y las Islas Galápagos, que está ahí abierto y que es difícil trabajar antes de que estén listos todos los estudios, que faltan todavía algunos meses. Probablemente eso le va a tocar al próximo gobierno. Y le va a tocar al próximo gobierno y a la próxima asamblea o a la asamblea durante los próximos años el ir formalizando como ley varias de estos instrumentos de protección. Eso no se va a poder hacer en 6 meses. Ok, pero nos deja abierta la puerta para los votantes, ¿no? Eso hablamos cuando hablamos de gobernanza, que siempre estamos delegando todas estas cosas a los gobiernos y finalmente tenemos que votar bien, porque si vamos a estar delegando, necesitamos representantes que estén a la altura. Y estamos a 7 meses de votar. Sí, Fer, ustedes como comunicadoras tienen que ayudarnos a que estas preguntas se las haga a los candidatos. Es más, tenemos que invitarles. Claro, tienen que responder los candidatos. ¿A qué van a hacer frente a estos desafíos para que nosotros digamos, a ver, por cuál voy a votar? ¿No es cierto? Y tenemos que grabarle a ese candidato cuando hace estas declaraciones para pedirle que rinda cuentas después. Claro. Y que tome en serio, porque las ofertas de campaña son horribles, son enormes. A mí me desespera, pero ¿sabes qué? Nos deja esa tarea a nosotros como programa, porque seguro los vamos a invitar. Es lo que te iba a decir, tenemos que hacer ya la agenda 2021 con los candidatos a presidencia. Exactamente. Y vamos a invitar también a asambleístas, los que estén para esos puestos que son tan importantes para temas ambientales, porque necesitamos, obviamente, gente que esté a la altura. Absolutamente. Claro que sí. Yolanda. Ahí son ustedes claves. Sí, vamos a estar ahí, te aseguro. Te agradezco un montón. Se nos fue el tiempo, como sí. Pero las puertas siempre están abiertas de Anatomía Verde y yo siempre te voy a seguir molestando para que vengas, porque es un gusto hablar contigo. Siempre nos aclaras un montón de cosas que nos parecen así como, esto es imposible de entender. Y claro, ya cuando lo hablas es como tan fácil, digo yo, ¿no? Sí, así hermoso. que de todo corazón, como siempre, y es un honor, obviamente, entrevistarte. Gracias, qué lindo hablar con ustedes, me alegran el día y la noche. Gracias, Yolanda, por estar con nosotros, y gracias, Fer, también. Gracias a todos, igual Dani, gracias, y nos vemos la próxima semana. Por supuesto, ahí tenemos tarea para el 2021. Nos fregamos. Chao. Chao. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.